¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que se encuentren súper bien. Sean ustedes bienvenidos a este su canal Chochueno. El día de hoy ya tenía pendiente hacia ustedes este video en la que vamos a tratar sobre la configuración de nuestros equipos solares de la marca MPP Solar, pero en este caso con una adaptación muy interesante, lo cual fue hacerlo funcionar con baterías de LifePo 4. Entonces para eso les voy a dejar en la esquina de este video el link para que vean la adaptación e instalación de estos inversores con las baterías ya mencionadas, porque ahorita mismo lo que voy a hacer es platicarles sobre la configuración la cual he hecho en este inversor y en el BMS, y me ha funcionado durante todo este tiempo que se ha puesto a funcionar este equipo en una instalación real. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos a continuar con este video, no sin antes invitarlos a suscribirse. Si esta información le es de utilidad, agradecería dejen un like para ayudarme a seguir creciendo con este proyecto que es su canal Chochueno. Pues muy bien, lo que tenemos en pantalla no es más que el software que utiliza el inversor de la marca MPP Solar, en el cual a través de una computadora, en este caso Windows 7, a través de una conexión USB podemos monitorear el inversor. Y en esta instalación en específico tengo yo dos inversores funcionando en paralelo. Si tuviéramos solamente un inversor, pues la configuración prácticamente sería exactamente la misma. Así que me voy a ir al área de configuración a través de este software para mostrarles los parámetros de configuración que he colocado y me han funcionado. No sin antes decirles que este sistema son inversores híbridos. Tenemos conexión a la red, pero no estamos inyectando a la red. Toda la energía generada a través de nuestros paneles solares la almacenamos en nuestras baterías, y de igual forma hacemos uso de esa energía para alimentar nuestras cargas. Como no tenemos un contrato con la red, en este caso CFE, esa opción está deshabilitada y ni siquiera tuvimos que hacerle mención a CFE del uso de los paneles en nuestra instalación. Pues muy bien, una vez dicho esto, la forma de trabajar de nuestro equipo con esta configuración es que durante el día los paneles solares van a ser los únicos encargados de cargar nuestras baterías a 30 amperios. Este inversor lo va a hacer a 30 amperios, el otro inversor lo va a hacer a otros 30 amperios. Máximo estoy cargando ahorita mis baterías a 60 amperios y la carga la estoy haciendo solamente a través de mis paneles. Esto con la intención de no gastar energía proveniente de la red para cargar mis baterías, sino simplemente voy a ocupar toda la energía solar para cargar mis baterías. Posteriormente, para mantener mi casa energizada, la prioridad que le estoy diciendo al inversor con la que trabaje es que primero ocupe la energía solar, posteriormente ocupe la energía de las baterías y hasta el último ocupe la energía de la red, en este caso CFE. Así que en este parámetro yo le estoy dando la prioridad con la cual yo quiero trabajar: la energía solar, las baterías y la energía de la red en mi instalación. Mientras sea de día y haya suficiente producción solar, la energía solar va a mantener la energía de mi casa y va a cargar las baterías. Mientras va anocheciendo, las baterías son las que van a mantener la energía de mi hogar hasta que las baterías bajen a un voltaje de 25 voltios. Cuando las baterías llegan a 25 voltios, ahora sí automáticamente el inversor va a tomar la energía de la red para seguir manteniendo energizado mi hogar. Al día siguiente, cuando el sol vuelva a producir energía a través de mis paneles solares, cuando las baterías suban a 26 volts gracias a la energía solar, automáticamente el inversor va a cambiar nuevamente a funcionar con las baterías y va a dejar fuera la red automáticamente, para que durante el día nuevamente el sol vuelva a cargar mis baterías y a mantener la carga de mi hogar. Y así sucesivamente se hace todos los días acorde a esta configuración. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos energía de red, que por algún motivo falle? Pues las baterías se van a seguir descargando, si es que eso pasa en la noche, hasta llegar a los 22 voltios. Cuando el inversor detecte que mis baterías tienen 22 voltios, ahora sí, prácticamente el inversor se va a apagar automáticamente para evitar que las baterías de LifePo 4 se descarguen y por ende se dañen prematuramente o inmediatamente, ya que, como ustedes recuerdan, el cuidado de estas baterías de LifePo 4 hay que cuidar tanto la carga como la sobredescarga. Los voltajes de carga del inversor para cargar las baterías, y aquí están los parámetros de voltaje
voltaje máximos para carga flotante y carga bulk hacia nuestras baterías. En este caso yo los he colocado en los máximos valores que me permite el inversor. Los he colocado tanto la carga bulk como la carga flotante en 29.2 voltios. Y esto lo he hecho así porque prácticamente le he dejado carta abierta al BMS, que es el encargado de monitorear el voltaje de cada una de las celdas, para que durante el tiempo que haya sol, cargar lo más pronto mis baterías, para que mientras vaya anocheciendo, pues las baterías estén lo más cargadas posibles y no depender prácticamente nada de la red de CFE. Creo que ahora sí, viendo los parámetros más importantes de configuración de los inversores, ahora voy a pasar al BMS. Y de igual manera, como les mostré en el video que voy a estar dejando aquí en la esquinita, de igual forma en la descripción de este video, este es el software para monitorear y configurar el BMS que hemos adquirido para nuestras baterías de LifePo 4. El BMS es de la marca Daily, el cual se ha dimensionado y se ha pedido con el número de celdas, por ende el voltaje y la capacidad de corriente que nuestros inversores van a demandar. Esta sería la página principal, en donde podemos ver el voltaje de la celda máxima, el voltaje de la celda mínima, la posición de la celda con voltaje máximo, la posición de la celda con voltaje mínimo, la temperatura de nuestras celdas, de igual forma una capacidad en amperios estimada acorde con el porcentaje de carga de la batería que podemos ver aquí. De igual forma podemos ver el voltaje total de nuestro banco de baterías y la corriente que en este caso está siendo demandada o está inyectando nuestros inversores a nuestro banco de baterías, así como la celda individual que conforman nuestro banco. Pero en este lado lo que a mí me interesa son los parámetros de configuración. Me voy a ir aquí, voy a leer los parámetros de configuración, voy a tomar solo un momento, listo, y aquí tenemos los parámetros de configuración de nuestro BMS. Estos parámetros los hemos colocado acorde a las especificaciones que el fabricante nos ha dado sobre el uso de nuestras baterías. Por ejemplo, recordarán que mi banco de baterías, cada celda es de 280 amperios y tiene un voltaje nominal de 3.2 voltios, como cualquier batería de LifePo 4. Así que este valor es muy importante colocarlo. De igual forma, como el BMS tiene un balanceador integrado, pues yo le he puesto que cuando el voltaje de cada celda esté en 3 voltios, empiece a hacer el balanceo, o cuando la diferencia de voltaje entre celdas sea mayor a 0.04 voltios, de igual forma empiece a balancear. Otro parámetro importante que he colocado son los parámetros de aquí abajo. Estos parámetros de aquí abajo son las protecciones que le vamos a poner al BMS para evitar, en este caso, una sobrecarga, una sobredescarga por celdas individuales. Aquí es por el conjunto de celdas, o sea, la sobrecarga o la sobredescarga de nuestro banco de baterías, la carga o la descarga total de nuestras baterías en amperios, una protección entre diferencia de voltajes entre las celdas, de igual forma diferencia de temperatura entre celdas, que prácticamente no estaría funcionando ya que solamente tenemos una entrada de medición de temperatura. Tenemos una protección de sobrecarga de nuestro banco de baterías, obviamente el 100% es la carga completa, un 102% ya sería algo anómalo, por lo cual entra la protección. De igual forma a la sobredescarga y las temperaturas máximas y mínimas para cargar o descargar la batería, para que estando dentro de este rango la batería pueda funcionar sin ningún problema, tanto en su carga como su descarga. Y pues bueno, ya acorde a las especificaciones del fabricante, pues bueno, la protección de las celdas para la carga es que me va a dar una alarma a los 3.6 voltios, pero a los 3.65 el BMS va a dejar de cargar para proteger la celda. A la descarga me va a dar una alarma cuando cada celda esté en 2.55 voltios, pero cuando el voltaje llegue a los 2.5 voltios, el BMS va a desconectarse para evitar que las celdas se sobredescarguen. Eso va a pasar de igual forma cuando esté el conjunto de la carga de todo el banco de baterías. Cuando llegue a 29 volts me va a dar la alarma, cuando llegue a 29.2 se va a desconectar la carga hacia las baterías, y en la descarga a los 20.5 voltios el BMS me va a dar una alarma, pero a los 20 voltios
el BMS se va a desconectar apagando todo lo que esté conectado a él para proteger las baterías. Esta sería la configuración más importante porque si recordamos, el inversor, el corte lo va a hacer a los 22 voltios. Entonces, en este orden, cuando las baterías estén descargando y lleguen a 22 voltios, los inversores son los primeros que van a cortar las cargas, pero este no se va a apagar. Va a quedar de alguna forma en stand-by para que cuando este voltaje se recupere, pueda volver a encenderse automáticamente y energizar lo que tenga que hacer. Ya si la descarga es muy extrema y llegamos a 20 voltios, ahora sí, el BMS se va a desconectar, apagando inversores, apagando cargas, y una vez que hemos recuperado el voltaje de nuestras baterías, no hay otra forma más que hacerlo de forma manual, levantar nuevamente nuestro BMS para poder levantar posteriormente nuestros inversores y hasta el último nuestras cargas y normalizar todo nuestro circuito eléctrico. De igual forma, pues pueden ver aquí ya los valores que yo he puesto de los campos ya explicados, pero los más importantes serían la carga y descarga por celda y por el conjunto del banco de baterías como este valor, los cuales a mí en este periodo de tiempo me han funcionado y me han hecho trabajar bastante bien tanto el inversor como las celdas, tanto para la carga como para las descargas. Y bueno, mis amigos, sin más preámbulos, yo creo que es toda la información que les había estado debiendo sobre la instalación de este sistema. Y pues nada, los vuelvo a invitar, si les ha agradado esta información, por favor dejen un like, suscríbanse para seguir viendo este tipo de videos y de igual forma ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Recuerden que se les desea siempre lo mejor y hasta pronto.